Sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos. Muy buenos días. La Escritura sí que nos va llevando de la mano y parece, porque lo es de hecho, que tiene toda una intención de poder guiarnos. No es accidente los textos, al contrario, están muy bien elaborados. No cabe duda que aunque hayan sido diferentes personas en diferentes momentos y en diferente cultura en donde se escribió, ha sido el Espíritu Santo quien lo ha inspirado. Y eso lo podemos ver incluso el día de hoy, que leyendo el Evangelio y pensando en lo que hemos estado reflexionando durante toda esta semana, parece que nos va llevando hasta el punto de la culminación, donde nos invita a dar ese paso en fe y a lanzarnos por cosas nuevas en nuestra vida. Te invito a que abras tu corazón y aunque es un evangelio muy breve, en muy pocas líneas, podamos disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Dice así: En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Tenían miedo. Un sentimiento tan normal como quizás el respirar. Desde pequeños teníamos miedo a muchas cosas. ¿Todavía recuerdas a qué le tenías miedo tú? Miedo a la oscuridad, miedo a caminar en la noche, miedo al ruido cuando las cosas se movían en la oscuridad, las ramas de los árboles, cuando aullaba por allá algún animal, un perro o un lobo. Miedo a tantas cosas, a que se fuera la luz, a una cucaracha voladora. Algunos todavía le tienen miedo. Pero miedo a tantas cosas le teníamos de pequeños. Con el tiempo, parece que cuando éramos adolescentes enfrentábamos todo y presumíamos de ya no tener ningún miedo. Pero no es cierto. Ahí tenías miedo a que la chica que te gustara te viera, tenías miedo al examen que te cacharan que estabas copiando, qué sé yo. Vamos creciendo y parece que empezamos a tener miedo a no pasar el semestre, a tener que repetir el año, a no tener para poder pagar la colegiatura de la escuela, de la universidad, la inscripción. Y vamos creciendo y parece que empezamos a tener otros miedos hasta el punto que algunos le tienen miedo de una manera más real a la muerte, a la enfermedad, al fracaso. Pero todo ese sentimiento de miedo es un sentimiento muy natural, pudiéramos decir. Sin embargo, hay otro sentimiento de miedo que es al que debemos de tener cuidado, porque en el Evangelio, en otras partes, Jesús nos advierte de él: no tengan miedo, que es también parte del sentimiento que se expresa el día de hoy en el Evangelio. Tenían miedo de preguntarle. Y pareciese que ese miedo es lo que provocaba que un velo los cubriera y que no pudieran entender o ver bien con claridad lo que Jesús les estaba anunciando. Y todavía más los paralizaba al punto de no poder hacerle preguntas.
Ese es el miedo que nos arruina y ese es el miedo que hay que quitar completamente de nosotros. Pareciese que el miedo cuando somos pequeños a esas cosas insignificantes de las sombras, del aullido, de las estrellas, de que los árboles se mueven en la noche, pareciese que ese miedo nos debiera de ir preparando a agarrar valor a las cosas o al miedo que nos puede paralizar, que nos puede entumir, que nos puede nublar la realidad. En la noche, tan fácil era espantar los monstruos como prender la luz de la habitación o de la lámpara y ver qué era lo que había en el patio. Pero hoy podemos decir que es lo mismo. Tan fácil es espantar esos monstruos que nos paralizan como encender la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz del amor, la confianza en Dios. Dice el Evangelio que la gente admiraba los prodigios que Jesús hacía, pero tenían miedo. Una cosa es admirar, una cosa es saber que Dios puede, y otra cosa es muy diferente saber que esos prodigios los puede hacer en ti. Cuando Jesús anuncia que va a ser traicionado, su pasión, en esta ocasión, en este anuncio, Jesús no habla de la resurrección, porque la resurrección pareciese que era lo que seguía a la pregunta natural de ellos: ¿por qué vas a padecer si haces prodigios? Pero la verdad es de que tenían miedo de que esos prodigios se acabaran, tenían miedo de que esos prodigios no fueran para ellos, tenían miedo de que esos prodigios no fueran reales. Y esos sentimientos ficticios congelan a cualquiera, de tal manera que hace que un velo los cubriera y no eran capaces de poder ver, porque tenían miedo. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Tenemos miedo a la muerte porque no confiamos en Dios. Tenemos miedo al virus porque no tomamos precauciones y no confiamos en Dios. Tenemos miedo a no tener dinero para pagar nuestras deudas porque no trabajamos o no confiamos en Dios. Tenemos miedo a tantas cosas porque vemos los prodigios y escuchamos los milagros que Dios ha hecho en alguien más y se nos hace difícil que pueda hacerlos en nosotros. Ante eso, lo que nosotros deberíamos de hacer es acercarnos a Dios y preguntar, suscitar el diálogo, suscitar la confianza, porque la confianza brota de una manera natural cuando tienes una buena relación con alguien. Yo no confío en un extraño, no puedo. ¿Cómo voy a confiarle a un extraño las llaves de la iglesia? No puedo. Se las confío a aquel que con el trato de amistad se ha ganado mi confianza. ¿Cómo voy a confiarle mi vida a Dios si no he tenido un trato de amistad con Él? No se puede. Primero tengo que tener ese trato de amistad con Él, y cuando me doy cuenta que Dios, todos esos prodigios que hablan, también los quiere hacer en mí, no solamente le voy a confiar las llaves, sino le voy a confiar mi corazón, mi vida, mi amor, mis emociones, porque confío en Él, porque lo trato, porque lo conozco. Y ese tratar, ese conocer se da cuando le pregunto, cuando lo escucho. ¿Te das cuenta que la gente de la que habla el Evangelio simplemente eran espectadores? Simplemente se maravillaban, pero no dialogaban. Simplemente estaban ahí para ver lo que Jesús hiciera, pero eso no sucedía en la vida de ellos. Estaban ahí para ver cómo Jesús predicaba a otros, pero cuando Jesús les predicaba a ellos, calladitos, no hacían ninguna pregunta. Hay un miedo que es natural, y ese miedo natural es bueno porque nos pone en movimiento. Si yo veo una víbora de cascabel o siento las arañitas de las patas de una araña, inmediatamente me va a poner en movimiento, voy a brincar. Pero cuando hay un miedo que me paraliza y hace que no pregunte, que no me acerque, que no confíe, entonces es algo irreal y que más bien depende de mi actitud, de que no he podido crecer, de que no he podido confiar, de que no he podido
acercarme a Dios con un trato de amistad. La mejor terapia que existe es la oración, ese trato de amor con Dios, claro, y la lectura de su palabra, de doblar mis rodillas frente a Jesús sacramentado, me da toda la confianza y la capacidad de poder abandonarme completamente en Dios. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo el día de hoy? Porque pareciese que le tenemos miedo a Dios, pero porque no nos hemos acercado a preguntarle. Y muchas veces le echamos la culpa a los demás de nuestros propios defectos y de nuestras propias inseguridades. ¿Eres tan arisco porque desconfías de todos, porque todos te han lastimado? Lo entiendo, pero ¿y has hecho el esfuerzo de tener una relación con Dios? De vencer el miedo y quitarte ese velo para poder ver que Él te ama y que Él es fiel. Cuando tengas esa relación te darás cuenta que no hay razón para desconfiar y tener miedo, mucho menos para tener miedo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que resucitó a Jesucristo y que nos ha dado la fuerza y la capacidad para confiar en Él y hacer cosas imposibles para aquellos que creen en Dios, que creen en Él, que sea Él. Y en el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nos enfocamos mucho en los demás y no nos damos cuenta que somos nosotros. A veces tenemos miedo, ¿verdad? Por las cosas que los demás hacen o pueden hacer o las circunstancias muy ajenas de nosotros, cuando en realidad el miedo es algo que nosotros provocamos y no nos damos cuenta. Cuentan por ahí que un estudiante se acerca al maestro y le dice: disculpe, profesor, no entiendo lo que usted escribió en la orilla de mi examen. Y el profesor le dice: aquí dice que tienes que escribir de una manera más clara porque no puedo entender lo que tú escribes. Y el estudiante dice: porque yo tampoco entendía su letra. A veces así estamos nosotros, acusando y culpando a los demás, cuando no nos damos cuenta que somos nosotros quienes padecemos el mismo mal. El miedo no es algo que está afuera, es algo que está adentro. Y eso es por falta de confianza. ¿Qué tanta confianza tienes tú en Dios? ¿Tienes algún miedo? Que tengas un excelente día.